Bueno, les hago una pregunta. ¿Conoce usted el método Edmonton? No he tenido el gusto, pero creo que ahora lo vamos a tener. Usted no se preocupe porque usted es delgada. Yo me preocupo. Gracias. Solo 835, línea 1. Fíjese, permite diagnosticar la obesidad y anticipar complicaciones como la diabetes y la hipertensión, pero han descubierto que hay un problema en la obesidad que es distintos tipos. Cuando una persona la están diagnosticando, y eso nos va a explicar nuestra invitada. Exacto, la doctora Cristina Saldía, especialista justamente en obesidad, conducta alimentaria y profesora de la Universidad de Valparaíso, que nos va a explicar este sistema que ayuda además, ¿no?, el sistema Edmonton canadiense, a tomar las decisiones clínicas, a detectar la patología partiendo también por factores metabólicos, mecánicos, mentales y del entorno social. Las 4M. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Doctora, aquí... Bien, usted, buenos días. Muy buenos días, gracias. Daniela no tiene problema, yo soy el que tiene el problema. Porque en general cuando uno va al médico, a uno lo pesan, lo miden, pero parece que el problema más preciso es en la adiposidad, la cantidad de grasa del cuerpo, eso es lo fatal. No es solamente el peso corporal. ¿Es así o no? Por ahí va el método Edmonton. Exactamente. Que cambia el modelo. Sí, es un poco un cambio de mirada. La verdad es que no es nada nuevo bajo el sol, solamente que nos ayuda a salir de este tan pesocentrista relacionado al riesgo cardiovascular y a los malos resultados que pueden haber en cuanto a la salud. Entonces nos amplía la mirada, nos dice a qué pacientes, a qué personas tenemos que tratar con mayor intensidad, qué pacientes pueden esperar un poco más, y aborda solamente a los pacientes con obesidad, que es un punto distinto, que es muy distinto considerar cuando quiero prevenir llegar a la obesidad, que cuando ya tengo a alguien que tiene obesidad. Son dos condiciones diferentes y que hay que abordarlas distintos. Y el tema de la grasita del cuerpo, ¿cuán fatal es eso? Tenemos distintos tipos de grasita. No sé si ustedes sabían que tenemos la grasita como la corporal, la que está debajo de la piel, la subcutánea, y también está la grasa que es la visceral, que es la que está entre medio de los órganos, entre medio de las vísceras, generalmente debajo de la parte abdominal. Y esa grasa es la que nos confiere el mayor riesgo cardiovascular. Pero en total, cualquiera de este tipo de panículo adiposo, sea el anterior que hablé o este, tienen un riesgo, porque esta grasita o este panículo adiposo genera un montón de hormonas y un montón de sustancias que dan daño finalmente, y que es lo que da por resultado que tengamos mayor riesgo de cáncer, de enfermedades como diabetes o de hipertensión, o que tengamos incluso por el tema del peso ya daños estructurales como la artrosis. Doctora Saldía, claro, sobre estos daños que puede producir justamente la misma obesidad, que produce sustancias inflamatorias, está el páncreas, está el hígado, y aquí quiero detenerme en algo que me llama la atención, incluso el hipotálamo. ¿Nos puede hablar de esa correlación? Dentro de estas señales que genera el panículo adiposo, van una serie de señales que van al torrente sanguíneo que llegan finalmente al cerebro. Y el hipotálamo es un centro que está en el cerebro, que es el que tiene también a su haber la regulación de la temperatura, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos nuestro cuerpo calientito en 36, y algo grados, es porque nuestro hipotálamo está sano. Y cuando tenemos fiebre, al contrario, se desregula este hipotálamo y por lo tanto empieza a tener un aumento de su punto en donde considera el cuerpo que es normal. Y considera en esas condiciones que 37, 38, 39 grados, incluso hasta 40 puede llegar a ser dentro de lo que tiene que tener. La obesidad es algo similar. Se empieza a generar estas sustancias por el tejido adiposo, por la grasita, y da un aviso a este hipotálamo, a este centro regulador del peso, en el cual menciona, como que le hace el cambio del punto y dice, este es el nuevo peso que reconoces como normal. Y por lo tanto, cada vez que tenemos un paciente con obesidad y tratamos de hacerlo bajar de peso, vuelve a tener una reganancia de peso, dado esta memoria o este sistema que se generó, este nuevo seteo en el hipotálamo. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta? Por eso es tan difícil abordarlo. Claro, sí. Una pregunta antes de seguir adentrándonos en el método Edmonton, que está relacionado con lo que está sucediendo ahora. Mucha gente está haciendo esta famosa dieta del ayuno intermitente. Hay voces que dicen que puede ser muy peligroso, pero la mayoría de la gente, a propósito de las redes sociales, lo hace. Dicen que ha adelgazado, dejan de comer no sé cuántas horas, de todas las edades lo hacen. Entonces, hablemos también de los riesgos de lo que está provocando este u otros métodos que son básicamente desde la ciudadanía, sin asidero al menos científico que yo sepa.
Sí, de parte del punto de vista de la baja de peso, importante sea el método que sea, y que sea una baja de peso rápida habitualmente y con hábitos que no sean consistentes en el tiempo, tiende a reganar por lo mismo que estaba comentando antes, porque el hipotálamo tiene ese punto reseteado, puesto nuevamente en ese espacio. Hay pacientes que no sabemos, que son bien poquitos, que tienen ese hipotálamo sano, que vuelven a setear hacia abajo, pero eso no lo tenemos claro. Eso está en estudio, no se sabe. Sin embargo, en torno a las dietas que son como el ayuno intermitente, hasta ahora lo que sabemos, luego va a salir una revisión Cochrane que tiene mayor evidencia respecto al ayuno intermitente para baja de peso. Lo que sabemos hasta ahora es que lo que sí sirve es cuando alguien restringe la cantidad de calorías dentro del día. Y que también el ayuno intermitente, que podría ser más beneficioso si es que alguien llega a hacerlo, tiene que ver con que se tenga que hacer como lo hacían los abuelitos, en este horario como de las 9, 10 de la mañana empezar a comer y terminar de comer muy temprano o como a las 6 de la tarde, 5 de la tarde. O sea, eso es lo que hasta ahora se sabe. Funciona, entonces. Pero tiene distintos objetivos, porque Ya. ahí yo podría decir que funciona para disminuir tal vez el riesgo cardiovascular o algunas otras situaciones como más cercanas como a algunos cánceres, pero la evidencia es muy baja. Sin embargo, para baja de peso, si es que no está ligada a una disminución de la ingesta de calorías, no va a tener una disminución de peso el paciente. Y además de la cantidad de veces que se come en el día, de poquito, pero durante todo el día, el equilibrio y evitar lo que tiene grasa, porque si el problema más grave es la adiposidad, o sea, la grasa en el cuerpo, no en el borde de la piel, en el cuerpo, obviamente suprimir todo aquello que tiene esa grasa. Supongo, funcionará. Es Está más por un ahí, estilo de vida. porque tiene que ver con la restricción alimentaria. Tú podrías comer grasas que son saludables. La verdad es que en la parte de cómo están estos alimentos distribuidos en macroalimentos como macronutrientes, como los lípidos, la verdad es que no todo el mundo tolera una dieta alta en grasa. Y además se hace bastante difícil llevarla a cabo en el tiempo. Pero sin duda el hecho de también reducir el número de comidas en un tiempo muy determinado, muy corto, hace que además pases una serie de acontecimientos durante el día que hace que tengas más hambre y a veces llegan con un atracón y consumen más cantidad de calorías en ese periodo. Entonces ahí es donde se nos puede caer el método y generalmente ya no sirve. Lo otro que sucede es con los pacientes con conducta alimentaria alterada. Entonces, en esos pacientes, la gran mayoría no debiera realizar de ese tipo de restricciones porque fomentan los atracones y fomentan la bulimia. Entonces, ahí es donde se nos cae también por otra parte. Con trastornos alimenticios. Estamos conversando con la doctora Cristina Saldías, ella es especialista en obesidad, conducta alimentaria y también profesora de la Universidad de Valparaíso. A propósito, y volviendo al tema del método Edmonton, ¿es un predictor ante todo frente también a los daños y la eventual mortalidad también asociada a la obesidad, junto con esta ampliación de la mirada de lo que es la obesidad? Exacto, llega en realidad a dar un poco más de sensatez y es un método bastante sencillo, es económicamente viable tener que implementarlo para poder uno como clínico, el médico que está a cargo del paciente, poder plantear un cierto riesgo y una cierta manejo más intenso, más rápido, frente a distintos pacientes. Así tengo, por ejemplo, que el método, si bien está basado en un índice de masa corporal, o sea, tengo que tener a alguien que tenga un peso, un índice de masa corporal sobre 30 para poder utilizarlo, me va a plantear distintos grados y esos grados están relacionados al estado de salud mental, también están relacionados al estado funcional y también a la parte como médica, o sea, si tengo algunas condiciones que me generan también algún problema. Por ejemplo, si ya tengo una diabetes, no es lo mismo abordar una obesidad relacionada ya a alguna enfermedad que a alguien que no tiene ninguna patología y que está absolutamente sano, no tiene ninguna... Yo le busco hasta los exámenes y no encuentro nada. El abordaje va a ser un poco distinto. Y uno puede decir, doctor, doctora, cuando vaya a atender, ¿aplica el método Edmonton? ¿Es transversal? ¿Sabes qué? Los especialistas lo estamos adquiriendo ahora. Sin embargo, estamos haciendo un fuerte trabajo, especialmente lo hablo desde la universidad, tratando de incorporarlo también en las nuevas generaciones. Yo hago clases de tercer año de medicina, así que trato de que esto se pase hacia ellos y también formar a los que ya están egresados, porque realmente es algo que lleva un buen tiempo, pero lo usábamos los especialistas, no estaba traspasado al resto de
de los médicos. Y es, como decía, viable tener que tenerlo y hace que la mirada no sea tan pesocentrista, se encargue también de tener como un componente un poco más humano, de decir, efectivamente tengo estos problemas y los puedo abordar de esta forma y también me permite abordarlo y conversarlo con el paciente. Gracias, doctora. Doctora, hemos quedado muy informados por el método Edmonton. Muchas gracias. Un abrazo. Que le vaya bien, linda fin de semana. Cristina Saldías, especialista en obesidad académica en la Universidad de Valparaíso. Eso. 15 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Vamos a un corte y ya regresamos con la última parte de Línea 1.